Durante nuestro análisis de datos, pues lo más normal es que vayamos creando diferentes objetos de R. Ahora justamente os los he borrado, pero habéis visto que cada vez que nosotros compilamos y cargamos un objeto en una variable de R, estas se van mostrando en la zona superior derecha. Estos objetos nativos con los que trabaja R es un formato específico y tiene la ventaja de que puede guardarse en un fichero de tipo rdata para luego cargarlos, enviárselos a alguien, compilarlo en otro ordenador o guardarlo en un servidor para su uso posterior. Vamos a trabajar con los ficheros de R, ¿de acuerdo? En un nuevo script. Le voy a llamar, este es el quinto tipo de fichero, análisis de rdata, ¿vale? De rdata. Vamos a crear un par de variables con las que poder trabajar y luego lo que voy a hacer es crear un objeto rdata donde las guarde para su uso posterior. Vamos a tener aquí, por ejemplo, clientes, ¿vale? Tendremos clientes que pueden ser, vamos a poner tres clientes. Vamos a poner a Juan Gabriel, vamos a poner a Ricardo y vamos a poner a Pedro, ¿vale? Estos tres clientes, pues les ha dado por hacer pedidos, por eso son clientes, en unas fechas concretas, ¿no? Fechas, pues vamos a poner lo mismo, tres fechas y de paso os introduzco a cómo se crean las fechas. Podríamos hacer simplemente lo mismo que hemos hecho antes e indicar aquí las fechas, pues por ejemplo 2017, 2017, mes 12, día 27. La de Ricardo podría ser 2017, 11, 1. Y la de Pedro podría ser 2018, 1, 1. ¿Vale? Entonces yo habría hecho el pedido el 27 de diciembre de 2017. Pensad que es notación anglosajona, por tanto, lo primero es el año, lo segundo es el mes y lo último es el día. ¿De acuerdo? Entonces yo lo habría hecho el 27 de diciembre de 2017, Ricardo el 1 de noviembre de 2017 y Pedro el 1 de enero de 2018. Sin embargo, las fechas se guardarían como strings. Fijaros que si yo lo hago así, los clientes son guardados como caracteres, ¿veis? Character. Y si hago lo mismo, pues las fechas también se interpretan como caracteres en lugar de como fechas. Sin embargo, una vez que tenéis las fechas escritas dentro de vuestro array, todo el array lo podéis englobar de la función as.date con la D mayúscula. As.date con la D mayúscula. En este caso, lo que se le indica a R es que lo que estamos creando no son strings, sino que son objetos de tipo fecha. Por tanto, si yo ahora lo vuelvo a compilar, fijaros que fechas eran caracteres, pero ahora se han convertido a objetos tipo date. ¿Lo veis aquí en el lateral? Fechas ahora se trata de un array de 3 fechas, ¿de acuerdo? Entonces, el formato fecha y el formato carácter se trabaja y se utiliza de forma diferente. Fijaros que, por ejemplo, los caracteres son strings, ¿de acuerdo? Mientras que las fechas se les puede, por ejemplo, sumar días o sumar meses, mientras que sumar strings no tienen nada que ver, ¿de acuerdo? Entonces, uno es un formato numérico y el otro es un formato de string, de factor, ¿de acuerdo? Finalmente, vamos a añadir también lo que han pagado estos tres clientes, ¿no? Cantidad o pago. Y vamos a utilizar en este caso sí que tres números. Por ejemplo, Juan Gabriel puede haber pagado 315 euros, Ricardo podría haber pagado 192,55 y Pedro podría haber pagado 40,15. ¿Vale? Entonces aquí tendríamos las tres posibles columnas de un data frame. Imaginaros que, yo qué sé, esto es un registro de Amazon y hemos extraído una pequeña información muy pequeña con los nombres de tres clientes, sus fechas de pedido y lo que han pagado. Esa información se puede aglutinar en un data frame. Para ello, pues podríamos poner aquí pedidos y utilizar la función data.frame. Data.frame
es la función que se utiliza para crear nosotros un data frame. Hasta ahora hemos leído data frames de ficheros de anchura fija, de JSONs, de XML, de CSVs, pero nosotros también podemos crear un data frame. Al hacer uso de la función data frame, lo único que tenemos que especificarle dentro de los paréntesis es cada una de las columnas separadas por comas. Por ejemplo, podríamos poner como primera columna el cliente o los clientes, coma, la segunda columna que fueran las fechas de pago y la tercera que fuera la cantidad que han pagado, el pago. ¿De acuerdo? Entonces, si aglutino en un data frame dichas tres columnas con Command Enter, fijaros que se acaba de crear un fichero data frame, ¿vale? Un objeto, perdón, data frame, el cual, si yo le doy, fijaros, aquí aparece su representación. Juan Gabriel, 27 del 12 del 17, 315 euros. Ricardo, el 1 del 11 del 2017, 192,55. Y Pedro, el 1 de enero de 2018, 40,15. ¿Vale? Fijaros que hasta aquí no hay ningún problema. Entonces, pues imaginaros, estamos trabajando en este data frame y se lo queremos pasar a un compañero para que haga cálculos. Entonces, claro, le podríais pasar todo el script para que volviera a hacer la reconstrucción, pero a ver, me lo permitiréis que es un poquito cutre. Mucho mejor si guardamos ese data frame que ya está creado en un objeto y es eso lo que le compartimos. Para ello se puede utilizar la función save, ¿vale? La función save, donde básicamente nosotros le indicamos que vamos a guardar un objeto DR en un fichero determinado. En particular, la sintaxis de save es muy sencilla, lo único que tenéis que hacer es indicar qué objeto vais a guardar, en mi caso es el data frame pedidos, ¿de acuerdo? Pedidos, coma, seguido del nombre del fichero, es decir, file igual, dile no, file igual, y aquí habrá que especificar el nombre del fichero. Recordad que si no indicáis nada, os lo va a guardar en la propia carpeta donde estáis situados ahora mismo, ¿de acuerdo? Por defecto recordad que cuando yo cargo R, mi entorno de trabajo es la carpeta scripts, es decir, aquí me lo guardaría. Sin embargo, si lo quiero guardar en la carpeta de datos, siempre puedo hacer punto punto para subir un nivel y a partir de aquí, dentro de data tema 1, pues puedo guardar un fichero llamado pedidos.r mayúscula data, ¿de acuerdo? R mayúscula, de la R de R, evidentemente, data. Command Enter, perfecto. Y si nos fijamos, y ahora me voy a dicha carpeta, a la carpeta data tema 1, aquí tenéis el pedidos.rdata, ¿vale? Aquí lo tenéis guardado. También lo podéis guardar en formato RDS, que es otro de los formatos que se utiliza típicamente para guardar ficheros y datos estructurados en R externamente, que es save RDS con la R, la D y la S mayúscula, e indicar aquí el objeto que queréis guardar. En mi caso, pedidos otra vez, coma, y el nombre del fichero esta vez será pedidos. Pero en lugar de rdata será RDS, ¿vale? RDS. Perfecto, tampoco ha habido error y fijaros que donde teníamos pedido rdata, voy a recargar, ahora tengo pedidos rdata y el otro, no, el otro no está porque, a ver si no me equivoco, en efecto, como no le he indicado la ruta, me la ha vuelto a guardar dentro de scripts. Bueno, no pasa nada, simplemente data barra tema 1 barra pedidos RDS y ahora sí que en principio si recargo tenemos pedidos rdata y pedidos RDS, ¿de acuerdo? Al principio es muy típico que el fichero se os guarde donde no queréis, ¿de acuerdo? De hecho, la estructura esta de separar el script de lo que son los datos os la he hecho a propósito para que os acostumbréis siempre a disgregar, a separar lo que son los datos por un lado de lo que es vuestro análisis por otro. A la que el análisis se mete dentro de los datos o los datos con el análisis suele ser una muy mala práctica y suele llevar a vicios en el científico de datos. Entonces, mucho mejor siempre tenerlo separado pertinentemente. Finalmente, no os lo he dicho, pero la función save os permite guardar más de un objeto. En particular, si aquí tuviera clientes VIP y los clientes VIP fueran Juan Gabriel y Ricardo, y dejaremos de lado a Pedro, Ricardo,
¿de acuerdo? Podríamos haber guardado en el pedidos.rdata la variable pedidos y la variable, perdón, clientes VIP sin ningún problema, ¿de acuerdo? Entonces fijaros que cuando le damos se guarda correctamente y básicamente se sobrescribe el antiguo fichero pedidos.rdata. Aquí siempre tenéis la fecha de la última actualización. Fijaros que ahora acabo de actualizar pedidos.rdata. Finalmente, también es una muy buena práctica cuando habéis acabado de trabajar con data frames grandes, sobre todo, el limpiarlos de la memoria de R para que no estén consumiendo RAM inútilmente. Entonces, lo suyo es utilizar la sentencia remove e indicar entre paréntesis la variable o variables que deseáis eliminar. Por ejemplo, vamos a eliminar los pedidos, simplemente hacemos remove de pedidos y cuando le demos, fijaros que ha desaparecido de aquí del lateral, ¿de acuerdo? Ahora está, ¿lo veis? Ahora está. Y cuando ejecutamos remove, desaparece, ¿de acuerdo? Y de vez en cuando tampoco os olvidéis, sobre todo si tenéis datos muy antiguos ya, de hacer una limpieza de las variables de entorno porque básicamente todas esas variables se irán manteniendo en memoria y si no son útiles, hace ridículo tenerlas que tener gestionadas por R en lugar de ir liberando espacio en memoria. Sobre todo, a ver, nuestros data frames son pequeños, pero a la que tienes un data frame con miles o tal vez millones de filas o columnas, id con cuidado con la gestión de la memoria porque podría ser que cascarais vuestro ordenador. Así que no cuesta nada de vez en cuando darle aquí a la escoba que os barra directamente el entorno de trabajo, todas las variables se liberan, ahora ninguna de ellas existe. Y lo mismo con la consola, de vez en cuando aquí también tenéis una escoba, le podéis dar y la consola queda limpia para ser utilizada en la próxima sesión.